Muy buenos días. El día de hoy tenemos una sesión de refuerzo sobre habilidades psicomotrices básicas y pausas activas. Bueno, ya son las 8:01. Vamos a dar inicio de la sección. Por favor, a todos los aprendices, apagar las cámaras y micrófonos, y al final se habilitará el micrófono para resolver algunas dudas o inquietudes. Nuestra agenda es pues una bienvenida, una presentación. Como segundo punto vamos a hablar sobre las habilidades psicomotrices y tercero, las pausas activas en nuestro entorno laboral. Para un espacio de preguntas donde puedan resolver algunas dudas o inquietudes. Bueno, si no me equivoco, muchachos, esta es la quinta sección sincrónica que hemos tenido. Y algunos me conocerán, otros no. Mi nombre es Roland Sosa McMahon. Soy especialista en gerencia de seguridad y salud en trabajo, especialista en gerencia de proyecto, instructor transversal en el área de seguridad y salud en el trabajo. Nuestros medios de comunicación muy importantes, y siempre lo recalco bastante, es el correo institucional a través de ronsosa@micena.edu.co, a través de los foros institucionales, a través del chat institucional o a través del correo institucional, donde nosotros podemos comunicarnos fácilmente. Uno de ellos, el correo, para lo que estamos viendo, el correo es muy importante para mí y yo los visualizo en un sobrecito que queda al lado izquierdo de la pantalla. Ven y los mostramos para que lo puedan visualizar. Bueno, a través de este correo, aquí en este sobrecito, me pueden escribir y yo todos los días lo reviso fácilmente. Podemos entrar, llegan los mensajes enviados, ¿cierto? Inmediatamente reviso el correo y me pongo en contacto con ustedes. O sea, es una respuesta inmediata a través de ese correo. Todos los días lo estoy revisando, todos los días estoy pendiente. Por favor, pueden escribir, no hay ningún problema. Entonces, es una revisión inmediata porque estoy revisando constantemente todos los días y a cada momento entro a la plataforma. Bueno, entonces nuestro tema de hoy es habilidades psicomotrices y pausas activas en el entorno laboral. Vamos a hablar un poco sobre la motricidad laboral, que es muy importante. ¿Qué es la motricidad laboral? La motricidad laboral, como lo dice la diapositiva, dame un momento. La motricidad laboral tiene como visión la prevención de riesgos laborales, que se centra a partir de un análisis multifactorial del puesto de trabajo. Entonces, su propósito es la búsqueda de la concordancia entre la competencia físico-motriz,
de la persona y los requerimientos físico-motrices de dicho puesto de trabajo. Entonces, se centra en mejorar los patrones de movimiento de los empleados, fomentar hábitos saludables de actividad física, luchar contra el excesivo sedentarismo y crear un entorno laboral activo. Muy bien. Motricidad laboral, ¿qué busca? ¿Cuál es el fin de la motricidad o el estudio de la motricidad laboral? Entonces, busca la reducción de los trastornos musculoesqueléticos, la mejora desde la actividad física, el estado de salud y bienestar, la disminución del absentismo, el presentismo y las bajas laborales. ¿Qué es el absentismo laboral y qué es el presentismo? Se refiere a la ausencia o abandono del puesto de trabajo y a los deberes aparejados al mismo puesto de trabajo, ¿cierto? Y el presentismo, la desmotivación de los empleados y el temor a perder el trabajo o tener repercusiones económicas por las ausencias. Muy bien. También el incremento de la satisfacción de los empleados. Muy bien. Entonces, ¿qué es la psicomotricidad? Es una disciplina que estudia e interviene en el desarrollo motor en vinculación con el pensamiento y las emociones. El objetivo de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno a través de unos elementos, ¿cierto? Entonces, la psicomotricidad es utilizada como una técnica que favorece el desarrollo integral y armónico del individuo. De esta manera existe una interacción entre el cuerpo y el entorno, entre los componentes biológicos, cognitivos y psicosociales de la persona. ¿Cuáles son esos elementos de la psicomotricidad? Esos elementos están la respiración, la sensación, la percepción, los sensopercepciones, el tono muscular, equilibrio y coordinación. Respiración. ¿Cuál es su definición con respecto a los enunciados que encontramos aquí al frente? Entonces, ¿cuál es la definición de la respiración? La definición es un reflejo de supervivencia que ayuda a la oxigenación de la sangre y el cerebro. Muy bien. Sensación. ¿Cuál es su definición? Encontremos su resultado. Vamos a dar un tiempo. El que dijo la A está en lo correcto. Es la información que se recibe a través de los sentidos, de los órganos y de la sensibilidad sinestésica, que es movimiento, postura y equilibrio. Muy bien. Percepción. El que pensó la C es el procesamiento de la información de las sensaciones. Muy bien. Sensopercepciones. Bueno, es a través de los sentidos se recibe la información del mundo exterior. Esas sensaciones viajan al sistema nervioso central, ¿cierto? Donde se interpretan y cobran significado, generándose una percepción. A partir de esa percepción hay una respuesta motriz. Tono muscular. El tono muscular es el estado de tensión activa de los músculos. Es involuntario y permanente. Varía en intensidad y sirve como base en movimiento y la postura. Equilibrio es la estabilidad que se consigue al estar estático o en movimiento. Y coordinación es la habilidad de ejecutar movimientos de manera armónica. Muy bien. Entonces,
La psicomotricidad. La palabra está compuesta por dos vocablos, que es psico, que se refiere a pensamiento y emoción, y motricidad, basada en el movimiento y el desarrollo motor. Entonces, la psicomotricidad es utilizada como una técnica que favorece el desarrollo integral y armónico del individuo. De esta manera existe, como habíamos dicho ya, interacción entre el cuerpo y el entorno, entre los componentes biológicos y cognitivos y psicosociales de la persona. Entonces, vamos a hablar de dos habilidades motrices básicas y pensamientos, o habilidades motrices básicas y habilidades motrices básicas de pensamiento. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades motrices básicas? Está la locomotrices, que es el caminar, correr, rodar, saltar, ¿cierto? La no locomotrices es balancearse, inclinarse, girar, empujar. La de proyección y recepción, que es lanzar, atrapar y golpear. Entonces, las habilidades motrices básicas son capacidades que posee el individuo que practica actividad física. Estas se originan al combinar la experiencia y las actitudes de movimiento, ¿vale? Como ya hemos dicho, se clasifican en locomotrices, que son para ejecutar habilidades. Se necesita desplazamiento, caminar, correr o saltar, rodar, ¿cierto? Entonces, la habilidad motriz básica es toda aquella ejecución motriz o movimiento común que realiza el ser humano y se clasifica en las que mencionamos anteriormente. Las habilidades básicas del pensamiento. ¿Cómo están compuestas? Pues las habilidades básicas del pensamiento son las capacidades y disposición para hacer las cosas, ¿cierto? Son la destreza, la inteligencia, el talento, la acción que demuestra una persona. ¿Cuáles son las habilidades básicas del pensamiento? Son la observación, la comparación, la relación, clasificación y la descripción. Entonces, vamos con el jueguito. Encontrar la definición a cada palabra correspondiente. Observación. Bueno, el que seleccionó la D está en lo correcto. Es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación a fin de identificar sus características. Muy bien. La comparación consiste en el establecimiento de diferencias. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones entre la persona, objeto, evento o situación de la misma. La relación es la A. Se da una vez que se obtienen datos producto de la observación y de la comparación. La mente humana realiza abstracción de esa información y establece nexos entre los datos. Es hacer una relación. Muy bien. La clasificación, que es la C, es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. Y la descripción, que es la B, es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Bueno, muy bien. Hasta aquí hemos hablado sobre las habilidades psicomotrices, ¿cierto? La cual corresponde en una descripción de la motricidad de las personas, de las habilidades de pensamiento y las habilidades motrices básicas. Pero, ¿de qué nos sirve tener conocimiento si no profundizamos un poco más en la parte de seguridad y salud en el trabajo? ¿O cuáles son las consecuencias que puede obtener la psicomotricidad en el entorno laboral?
Entonces, para esto, vamos a entrar un poco más a lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Qué busca el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Busca eh, una mejora continua, eh, protección de los trabajadores, establece algunas normas y busca mitigar los riesgos laborales. Entonces, el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, según el Ministerio del Trabajo, el cual está comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos, estableció ese sistema en cual debe ser implementado por todos los empleadores, por todos los proyectos, por todas las empresas en el país. ¿Y en qué consiste? Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, ¿cierto? Son todas las actividades planeadas cuyo objetivo es anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que puede afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el sistema de gestión aplica a todos los empleadores, tanto públicos como privados, a trabajadores dependientes e independientes. Su objetivo es disminuir la accidentalidad, las enfermedades laborales y el ausentismo, promover la participación de los trabajadores en su cuidado individual y colectivo, fomentar el cumplimiento de las exigencias legales mediante la mejora o el mejoramiento continuo en seguridad en el trabajo, ¿cierto? En otras palabras, es facilitar el proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo por parte de los empleadores y contratantes, asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos del personal que realice el trabajo a través de buenas prácticas, procesos, situaciones peligrosas y de acción de intervención en los riesgos propios de la actividad económica o proyecto en donde están trabajando. Muy bien. Para eso vamos a hablar sobre unas definiciones muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta y claridad para llegar a una lucidez, un entendimiento del tema que estamos hablando hoy, que son las habilidades psicomotrices y las pausas activas en el entorno laboral. Una de estas definiciones que podemos encontrar y que comúnmente encontramos son las enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces, las enfermedades laborales o enfermedad laboral es todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como una consecuencia obligada directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador en el medio que se ha visto obligado a trabajar, ¿cierto? Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral en la cual usted está desarrollando o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es emergencia? Emergencia es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo que afecta el funcionamiento normal de la empresa, ¿cierto? Se requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores o en cierto caso de las brigadas de emergencia y primeros auxilios, en algunos otros casos de otros grupos de apoyo, dependiendo de su magnitud, ¿cierto? ¿Sabemos qué es un plan de emergencia? Bueno, el plan de emergencia es aquel documento de la organización en el cual se prevén una serie de respuestas ante diferentes situaciones de emergencia. Estas se encuentran clasificadas para su control, de manera que queden garantizados los procedimientos en caso de evacuación y de ubicación de contacto, sistema de control de incendio y demás. Muy bien. Peligro. Peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Muy bien. ¿Y qué es el riesgo?
El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño. Entonces, el riesgo y la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daño. Ejemplo, en la gráfica mostramos la fuente, que es una máquina de operación, y el riesgo es cuando uno de los trabajadores tiene un atrapamiento en la misma máquina por consecuencias de la máquina. La situación es trabajos que requiere realizarse a 3 metros de altura, por lo menos los trabajos en altura es una situación. Y el riesgo es caídas a distintos niveles. Cuando hablamos de acto en peligro, hablamos, ejemplo, en este muñequito, estamos hablando de usar un balde como base de trabajo para poder pintar una zona más alta. Y el riesgo es caídas a distintos niveles por los actos que el trabajador desarrolló de manera indebida y causó una caída. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de fuente, hablamos de partes, accesorios o herramientas que pueden generar un accidente. Ciertos ejemplos, una escalera, los ruidos de una máquina, las vibraciones de una máquina, ¿cierto? Cuando hablamos de situación, se refiere a la actividad o circunstancia, ¿cierto? Ejemplo, los pisos resbaladizos, los trabajos en altura. Y cuando hablamos de acto, hablamos de actos inseguros de los trabajadores que pueden generar un accidente. Ejemplo, operar una máquina sin saber, bajar corriendo las escaleras o no utilizar las barandas de las escaleras. Muy bien. Se identifican y los riesgos se evalúan. Muy bien. Entonces, nuestro tema fundamental son las habilidades psicomotrices y hay 2 puntos muy importantes en el área de seguridad en el trabajo, que son los ergonómicos, los riesgos ergonómicos y o biomecánicos. Y más adelante vamos a hablar sobre los psicosociales. Entonces, los ergonómicos o biomecánicos son aquellas situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo o la fisionomía humana. Pueden producirse lesiones y desórdenes musculoesqueléticos, entre otros. El riesgo biomecánico o ergonómico es la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o enfermedad laboral condicionado por factores como son los puestos de trabajo o las posturas de trabajo, ¿cierto? Esfuerzo, las dimensiones y las condiciones de las máquinas y superficies y herramientas de trabajo, ¿cierto? La manipulación de carga también es muy importante, los movimientos repetitivos, ejemplo, al digitar el teclado generando patologías osteomusculares. ¿Como cuáles? A ver, una de ellas está el túnel de carpo o la tendinitis. Estas condiciones traen como consecuencias fatiga física y lesiones osteomusculares. Otra muy importante son las psicosociales, ¿cierto? Se derivan de la deficiencia en las organizaciones y la gestión de trabajo y pueden producirse resultados psicológicos, fisiológicos y sociales negativos. Pueden producir desde la fatiga física y mental hasta estrés de origen laboral. Esos riesgos, muchachos, psicosociales pueden ser, ejemplo, la mala gestión organizacional, la jornada de trabajo extensas, organización del trabajo inadecuada, ¿cierto? No tienen una buena planeación, una buena organización, una buena gestión. Características del grupo social de trabajo son muy deficientes. No hay buen trabajo en equipo, no hay buenas relaciones, los contenidos de las tareas, no hay una buena procedimiento, una buena disciplina y interfase persona-tarea. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones a este tipo de eventos presentados?
Implementar políticas de prevención, reglamento de higiene y seguridad sobre el trabajo, muy importante. Dotar mobiliario ergonómico. ¿Y cuál es el mobiliario ergonómico? Son todas aquellas eh, puestos de trabajo, como escritorios, sillas, posapiés, algunos mousepad ergonómicos, algunos levanta portátiles, bases. Es muy importante para esto. La capacitación de manejo manual de carga, aquellos que trabajan con carga, dotar de herramientas adecuadas para el traslado de aquellos objetos de gran volumen, es importante. Y ejercicios de estiramiento musculares y relajación musculares, como sí, como entre estos, que son las famosas pausas activas. Entonces, aquí ya entramos a hablar un poco de qué son las pausas activas, ¿cierto? En el entorno laboral. Entonces, las pausas activas son secciones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral con una duración continua mínima de 10 minutos durante la jornada laboral, puede ser una mañana y una tarde, que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad, buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociadas al desempeño laboral. Es muy importante desarrollar estos 10 minuticos de pausas activas. Normalmente las empresas subcontratan o hacen una buena gestión con ARL, en la cual ellos están aliados para que la asignen a una persona con el conocimiento y con la capacidad adecuada para poder desarrollar estas pausas activas. No cualquier persona está capacitada para desarrollar este tipo de actividad física en el trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque se han presentado casos de trabajadores que en vez de tener un momento de esparcimiento, de relajación, de descanso, de estiramiento, lo que hacen es causar daño o causar más daño por algunos ejercicios que no se hacen debidamente, y lo que hace es causar repercusiones a futuro por esos eventos. Entonces, normalmente se contrata a un entrenador físico o a una persona con conocimientos o experiencia de educación física y con conocimiento en este tipo de actividades físicas que pueden desarrollar en su entorno laboral. ¿Por qué realizar pausas activas para la promoción de la actividad física y de los hábitos saludables encaminado a mejorar la condición física de los trabajadores? En el entorno laboral, la gran mayoría de los trabajadores permanecen por lo menos 8 horas del día, ¿cierto? Y dependiendo del trabajo, en muchas ocasiones están sentados, con un nivel de actividad física mínimo, ¿cierto? Pero de todas maneras es un agotamiento muy visible. Esto, las pausas activas, favorece que las personas se desacondicionen físicamente. El estar mucho tiempo sentado, las personas se desacondicionan físicamente, lo cual promueve una actitud sedentaria, ¿cierto? Relacionada directamente con cambios metabólicos y estructurales en el cuerpo. Por eso es muy importante tener esos espacios de pausas activas en las jornadas laborales. ¿Cuál debe ser el contenido de las pausas activas? Ejercicios de fuerza y el desarrollo de la condición cardiovascular son muy importantes
No solamente puede ser fuerzas, también cardiovasculares. Entonces, se realiza para que en el entorno laboral se presente un escenario ideal para la promoción de la actividad física y de los hábitos saludables. El contenido de estas pausas activas debe ser encaminado a mejorar la condición física de los trabajadores y por lo tanto se deben trabajar las capacidades físicas que constituyen la condición física. Al mejorar la condición física de los trabajadores se tenderá a disminuir el sedentarismo y también se podrá disminuir el riesgo de aparición de patologías relacionadas con el sobreuso en el sistema óseo-musculoarticular. Pero como ya hemos dicho antes, con el apoyo de las ARLs se debe trabajar en la formación de funcionarios líderes, entre ellos con posibles candidatos, como son los brigadistas, los capitanes de los equipos deportivos de las empresas, si lo tienen, si no, pues se asignará una persona con la capacidad para desarrollar esas actividades. Y con la ayuda de la dirección y un educador físico, se deben capacitar en los beneficios de la actividad física a los trabajadores. Como ya había mencionado, debe ser una persona o un educador una persona con conocimientos en educación física para poder desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, las pausas activas se deben instaurar como un programa de acondicionamiento físico en todas las empresas. Hubo un tiempo que las pausas activas se desarrollaban en todas las empresas que había así por haber. Pero ahora último, he visto que esos espacios de acondicionamiento físico se han perdido. Ya no se ven constantemente ese tipo de actividad de pausas activas. El trabajador mismo es el que debe levantarse y caminar un poquito, hacer que busque un tintico, hacer un estiramiento, mover sus hombros, sus brazos y sus articulaciones para poder descansar. Se ha perdido un poco esa parte y es importante retomarlo porque esos espacios son muy importantes para la parte mental y física del trabajador. Entonces, es importante tener un programa establecido de acondicionamiento físico, no solamente en papel, porque si yo le preguntaría a cualquier empresa, ¿maneja un programa de acondicionamiento físico? Me mostraría 1, 2 o 3 programas, pero solamente serían en papel y no lo estarían ejecutando ni aplicando. Entonces es importante tener un programa para el desarrollo de esas actividades. Las mediciones de la condición física se deben hacer periódicamente dependiendo de las posibilidades de cada empresa y la importancia epidemiológica de los desórdenes musculoesqueléticos y de las NT, que son las enfermedades no transmisibles de cada empresa, ¿cierto? Perdón. Entonces, las pausas activas se deben instaurar como un programa de conocimiento físico, pero bajo un control y seguimiento de las administradoras de riesgo laboral, las ARL, ¿cierto? A través de un sistema de vigilancia epidemiológica laboral llevado a cabo por el Departamento de Seguridad y Salud de la empresa. El objetivo del programa es hacer seguimiento a través de medidas y control y comparar los resultados de los trabajadores de promoción y prevención de la actividad física empresarial. Pero aquí me dicen que es un ENT, que es una enfermedad no transmisible. Pues para los que no tienen conocimiento, los ENT, la enfermedad no transmisible son aquellas enfermedades cardiovasculares como los infartos de miocardio, el ataque cerebrovascular y la hipertensión arterial, ¿cierto?
como son también los diferentes tipos de cáncer o las enfermedades respiratorias crónicas como la neumopatía obstructiva, la crónica o el asma. Y también está la diabetes. Muy importante, muy importante. ¿Qué elementos son necesarios para coordinar el programa de pausas activas? Está apoyo y compromiso de la alta dirección, área de seguridad y salud en el trabajo, área del talento humano, apoyo de las ARLs y participación muy importante de los trabajadores. Si no hay participación de los trabajadores, el programa no se va a desarrollar. Pero para esto, la alta dirección debe establecer como política, como regla, como lineamiento, el compromiso. Debe contar con el apoyo y el compromiso de los directivos de las empresas. Si los trabajadores se reflejan ese compromiso, pues ellos van a tomar ese tiempo de participación como una obligación y un reglamento, un lineamiento que deben establecer, ¿cierto? El programa de pausas activas debe estar inmerso en un programa laboral de promoción y la salud y prevención de las enfermedades. Entonces, con el propósito de valorar la efectividad de este particularmente para la prevención de la CNT o la enfermedad no transmisibles, como habíamos hablado anteriormente, y de patologías por sobreuso del sistema músculo-articular, el área del talento humano, que también es muy importante, de las empresas en asociación con el Departamento de Seguridad sobre el Trabajo, servirán de articuladores ante la ARL para que dentro de su gestión disponga de la persona idónea indispensable para el desarrollo integral de las pausas activas. Volvemos y recalcamos. Las pausas activas no lo desarrolla una persona, un trabajador, el personal de contabilidad, el personal de producción. No, lo desarrolla una persona idónea, capacitada para desarrollar ese tipo de actividades. Muy bien. ¿Dónde se deben desarrollar las pausas activas? Ese es un punto muy importante. Las organizaciones o empresas, con la ayuda de las ARLs, identificarán el lugar más idóneo para la realización de las pausas activas. Claro, teniendo en cuenta que debe ser en sitios cercanos o incluso en los mismos puestos de trabajos, corredores o las intersecciones de estos también es importante. Las cafeterías si tienen buenos espacios o algunos salones sociales. Adicionalmente, se debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores adoptando todas las medidas necesarias de higiene y protección de los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque han sucedido casos en donde tienen sus espacios de pausas activas, tienen su programa adecuado, pero se han presentado casos que yo he visto en donde han hecho pausas activas y las actividades que desarrollan o los espacios donde lo están desarrollando parecen idóneos, pero de igual manera las actividades que desarrollan, el personal cree que no va a pasar algo, pero hubo un caso en particular donde hicieron una actividad con un personal de alguna empresa X, no quiero mencionar, en donde la actividad se utilizó un poco de velocidad y fuerza y uno de los trabajadores resultó con un dedo lesionado o fracturado. Inmediatamente cuando el trabajador
tuvo esta lección o este accidente, no reportó ningún inconveniente. Él pensó que había sido un golpe, algo de lo normal, pero en el transcurso del día se le complicó y tuvo que tomar todas las medidas necesarias para brindarle el apoyo. Entonces, ¿qué sucedió acá? Si supuestamente ese espacio es para que las personas o los trabajadores se sientan a gusto y puedan tener un espacio de relajación y de fortalecimiento, lo que causó fue una dolencia en el trabajador y unos inconvenientes que trae para la organización, ¿cierto? Porque hay horas laborales perdidas, algunos inconvenientes, algunos procesos que deben cambiar. Entonces, por eso es muy importante que esos espacios sean de la mejor manera y de la forma más adecuada y que el personal sea idóneo para poder desarrollarlas. Muy bien. Entonces, beneficios para los trabajadores y compañías. No solamente tener conocimiento y manejar un programa de condicionamiento físico que yo mencioné anteriormente, no solamente es beneficioso para los trabajadores, también es beneficioso para la empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, va a tener contentos los trabajadores, ¿cierto? Va a tenerlos en un ambiente adecuado, con todos los equipos inmobiliarios adecuados, y no va a presentar unos cansancios, unas fatigas físicas, y de por sí, pues su mejoramiento en el trabajo va a mejorar. Entonces, hay unos beneficios tanto para los trabajadores y para las compañías, empresas. Entre ellos está para las empresas está la reducción del absentismo y el presentismo, habíamos mencionado anteriormente, mejoras en el rendimiento de la producción, ¿cierto? Es importante. Una persona con buenos beneficios, unos buenos espacios, una buena relajación, unos buenos equipos, un buen ambiente laboral, es muy importante porque la persona se siente cómoda y por sí aumenta su rendimiento y su productividad. Mejora en la relación del grupo. Las buenas comunicaciones es un punto muy importante, ¿cierto? Un grupo de trabajo colaborativo es importante. Los ahorros económicos, reducción de tiempos es importante también para la empresa. Mejora la percepción del trabajador sobre la empresa. ¿Por qué la mejora? Pues ellos, y he visto muchos casos cuando los trabajadores hablan muy mal de las empresas, en este caso sería lo contrario. He visto trabajadores que hablan muy bien de las empresas porque tienen buenos beneficios, buenos espacios de trabajo, y personal colaborativo, trabajos en grupos, esos espacios de descanso adecuados, ¿cierto? Entonces, mejora mucho la percepción del trabajador con respecto a la empresa. Evitar fuga de talento y captación de lo mismo. Pues, si yo me siento cómodo con la empresa donde estoy trabajando, pues mi pensamiento inmediato no va a ser renunciar, ¿cierto? Y al yo renunciar, si todas las condiciones de la empresa son inadecuadas, entonces, ¿qué va a tener la empresa? Va a tener un aumento en sus gastos por la captación del mismo personal, como son las capacitaciones que tiene que desarrollar, todo el papeleo, las entrevistas, los tiempos, ¿cierto?, que debe gastar. Es importante. Mejora la salud de la empresa a través de la mejora de la salud de los trabajadores. Cuando la salud de los trabajadores está en la forma más adecuada, la empresa en general mejora. Beneficios para el trabajador. Está la mejora de la condición física, importante.
menos fatiga laboral, claro, menos cansancio se siente, porque tiene sus espacios de actividad física y su condición y su acondicionamiento o su entorno laboral adecuado. Mejor salud general y mejor salud muscular en todo el cuerpo, su condición física bien, sus ejercicios de pausas activas están desarrollando, él lo hace correctamente, mejora la salud del trabajador en general. La mejor postura general y mejor postura en las prácticas laborales es muy importante. También la parte del mobiliario, como ya habíamos hablado anteriormente, ayuda mucho en esta parte, es muy importante. Pero también el trabajador debe ser consciente de que debe tomar una postura adecuada. Mayor satisfacción en el trabajo, ¿cierto? También. Incremento de la autoestima, mejor nivel de ansiedad, estrés y depresión, mejores relaciones laborales, mejorar el clima laboral, de trabajo en grupo y relaciones interpersonales. Entonces, es muy importante, y todo está entrelazado desde las habilidades psicomotrices, todo sobre los riesgos laborales, ergonómicos o biomecánicos y psicosociales, y las pausas activas que se deben desarrollar, que deben estar dentro de un plan de conocimiento físico. Y entonces, estas condiciones, y todo está basado en buscar las mejores condiciones para el trabajador, tanto en seguridad y salud. Si no tenemos una claridad de lo que puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Nosotros como trabajadores o como dueños de empresas no vamos a poder desarrollar esos programas y tener en cuenta de que una de las bases importantes para tener una empresa fuerte es el bienestar del trabajador. Entonces, muchachos, queridos aprendices, tengan en cuenta estos puntos y la importancia de poder estar bien físicamente, de poder estar bien mentalmente en los puestos o en nuestro entorno laboral. Muy bien. Y no ser esquivos con estos espacios de actividad física en las empresas donde ustedes están desarrollando. Siempre deben tomarlo no como pena, no porque se han presentado casos y dicen, no, qué mamera, ya viene el tipo de pausas activas, ahora me toca levantarme porque yo tengo mucho trabajo. No. Eso no debemos pensar de esa manera, porque más adelante se verán las repercusiones de esos espacios que ustedes no tomaron y no pudieron haber descansado de la forma adecuada. Después las empresas no le van a retribuir ese tiempo y ese cansancio y ese desgaste físico que ustedes han tenido. Entonces es importante que tomen esos espacios, que reflexionen, que se den cuenta que el bienestar de ustedes son los encargados de poder desarrollar y poder tener claridad de que el afectado más adelante serán ustedes si no son conscientes de todos estos daños que pueden ocurrir al no tomar en cuenta lo que son esos espacios de descanso para ustedes, digamos así. Entonces, muchachos, queridos aprendices, es todo por hoy. Espero hayan tenido una claridad sobre esa sección de refuerzo sobre habilidades psicomotrices y pausas activas en el entorno laboral. Muchas gracias por todo y espero tengan un feliz día.